Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 2. El alma humana. Primera parte. Pero no solo fue creado el hombre a la imagen de Dios, sino que también Dios puso su semejanza en la criatura más elevada, que determinó crear para cumplir su propósito eterno. Así como la imagen manifiesta la capacidad que tiene el hombre de recibir y contener al Señor, la semejanza tiene que ver con expresión, lo que quiere decir que Dios no se satisface solamente con el hecho de morar en el espíritu del hombre, sino que desea manifestarse, expresarse por medio de él. El propósito que Dios tiene al crear al hombre es que el hombre lo reciba, lo contenga en su espíritu humano y lo exprese a través de su alma. Esto nos lleva a inferir que la semejanza de Dios en el hombre es el alma humana. El alma humana es la parte más importante del hombre, es su persona. En ella reside la personalidad humana, es el ser del hombre. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Para crear al hombre, Dios primero formó el cuerpo humano, usando para ello el polvo de la tierra. Luego sobre ese cuerpo sopló el aliento de vida, que es el espíritu humano, y al unirse el espíritu con el cuerpo resultó el alma, y esta es la parte principal y más importante del hombre, es la persona humana. En ella está la personalidad de cada uno de los seres humanos. Los hombres entonces somos almas vivas y nuestra alma tiene dos órganos, uno interior que es el espíritu y otro exterior que es el cuerpo, donde están los sentidos. Con el espíritu humano podemos recibir, contener y contactarnos con Dios. Con el cuerpo podemos tener contacto con las cosas físicas por medio de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Dios creó al hombre con el fin de entrar en su espíritu, llenarlo de su persona, que son atributos y virtudes, y expresarse a través del alma del hombre. Sin embargo, Satanás, el enemigo de Dios, vino a Eva y por medio de los sentidos logró invadir su alma y corromperla y amortecer o inhibir las funciones del espíritu, que recordamos son la intuición, la comunión y la conciencia. De tal manera que Adán no podía tener ninguna relación con Dios, porque ahora su alma estaba invadida y usurpada por el diablo, es decir, se había llenado de pecado, y Dios no puede mezclarse con esa inmunda naturaleza diabólica. Esto nos lleva a colegir que el medio que Satanás usa para tentar y atacar a los hombres y también a los hijos de Dios son los sentidos del cuerpo. Lo que quiere decir que el órgano externo del alma, el cuerpo, que tiene los sentidos, es no solamente el órgano que permite al ser humano tener realidad con su entorno físico exterior, sino que Satanás también lo usa para tocar a los hijos de Dios que no tienen el hábito de poner su mente en el espíritu y alimentarse con las riquezas de Dios que moran en él. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, capítulo 3. Veamos muy rápidamente cómo Satanás engañó a Eva por medio de los sentidos del cuerpo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando el diablo a manera de serpiente le habló a Eva, ella oyó al diablo por medio del sentido del oído. Al oír la voz de Satanás por medio del oído, la mente de la mujer, que hace parte del alma, pensó para darle una respuesta. A través del sentido del oído,
Satanás entró en el alma de la mujer y la indujo a pensar, es decir, fue tomando y corrompiendo el alma de Eva. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer entonces vio, es decir, usó el sentido de la vista. Su voluntad y su emoción fueron activadas. Inmediatamente después tomó del fruto. Con seguridad, al palpar el fruto de ese árbol fue agradable al tacto. Lo llevó a la boca. Seguramente al acercarlo a la boca lo olió y percibió que su olor era agradable y luego lo degustó. Los 5 sentidos de Eva fueron embargados y su alma quedó completamente saturada y corrompida por el pecado. El maligno no ha cambiado de táctica, sigue usando los sentidos de los hombres para atraerlos, influirlos y aprisionarlos. Y si tú, querido hermano, hijo de Dios, si vives todo el tiempo en tus sentidos, es decir, eres sensual, Satanás te mantendrá prisionero, dominado por él, y aún sin darte cuenta serás un servidor suyo. Sin embargo, Dios en su misericordia y amor por su criatura creada a su imagen y semejanza, en la eternidad pasada escogió a algunos hombres y mujeres. Por causa de ellos se hizo hombre en Jesús, tuvo un vivir humano en el que agradó completamente a Dios. Luego fue a la cruz y murió, y mediante su muerte destruyó a Satanás, a los integrantes de su reino, que son los ángeles caídos, los demonios y los hombres. Después de morir resucitó, luego ascendió, fue entronizado en gloria y nos bautizó en él con el Espíritu Santo. Mediante esa maravillosa obra de redención, nos recuperó para él, nos trasladó al reino del Hijo de su amor y nos convirtió en su amada familia. Ahora nada nos estorba para vivir en él, para expresarlo en nuestro vivir y para agradarlo en nuestros pensamientos, palabras y hechos. Funciones o partes del alma. El alma humana, lo mismo que el espíritu, tiene 3 partes: mente, voluntad y emoción. Mente es la función más importante del alma y es la función rectora del ser humano. La mente tiene la capacidad de recordar, de hacer planes y de pensar. Y con la mente un creyente decide en cada momento de su vida si es una persona espiritual o es una persona carnal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Cuando Satanás atacó a Eva en el huerto de Edén, la primera función humana que tocó en ella fue la mente. Le hizo una pregunta y para responder Eva pensó. Sin saberlo ella, Satanás había capturado su mente, y eso es lo que Satanás captura y ataca en las personas en el tiempo actual. Lo hace especialmente por medio de sus agentes, los ángeles caídos. Ellos no poseen a ninguna persona como los demonios, pero están permanentemente influyendo la mente de las personas, capturando sus pensamientos, porque saben que la mente es la función rectora del ser humano. Quien captura la mente de una persona la domina y la impele a hacer según la voluntad de quien la ha capturado. Aunque el Señor Jesús en la cruz aplastó todo el reino de las tinieblas, como hijo de Dios debes ser cuidadoso en mantener tu mente en el Espíritu. En el momento en que tu mente se distrae en cosas distintas al Señor que está en tu espíritu, inmediatamente Satanás y los ángeles caídos tienen vía libre para atacarte, para llenarte de pensamientos y para llevarte a actuar en contra del Señor. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Si hay alguna batalla entre Satanás y nosotros, esa batalla se da en nuestra mente. Y si nuestra mente no está en el espíritu, es decir, no es del espíritu, estamos en la carne y actuamos por la carne. Pero si nos habituamos a tener nuestra mente en el espíritu, vivimos una vida de remanso y paz. No hay ningún afán ni angustia, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y nuestra vida es de reposo total y absoluto. Digo pues, andad por el espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5 versículo 16, Hebreos 4 versículo 10 y Efesios capítulo 2 versículo 6. Es necesario ser cuidadosos en nuestra mente. Debemos mantenerla en el espíritu en todo momento y en todo lugar, y es la más sencilla de las actividades que realizamos los humanos. Pensar no requiere ningún esfuerzo, no hay que mover ningún músculo, no se requiere consumo de energía. Pensar es una actividad espontánea que nunca se detiene. Pensamos aún mientras dormimos, y si queremos que nuestros pensamientos sean una actividad óptima, es necesario que pensemos en el Señor, en su preciosa persona y en su elevada obra de redención, todo lo que Él es en sí mismo y todo lo que hizo a nuestro favor. Si lo hacemos así, siempre estaremos escondidos con Cristo en Dios y Satanás y sus huestes jamás lograrán encontrarnos. Aquí es necesario recabar que nuestra alma puede ser alimentada por dos fuentes: de Satanás a través de nuestros sentidos que están en el cuerpo, o podemos alimentarnos del Señor, que ha puesto todas sus riquezas en nuestro espíritu. Tú lo decides y depende de dónde pongas tu mente. Debes recordar esto: cuando el Señor nos creó, puso un alma como parte principal de nuestro ser, y en esa alma creó la función de la mente, y el Señor lo hizo así con el propósito de llenar nuestra mente con sus pensamientos, pensar por medio de nuestra mente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 1 Corintios 2, versículo 16 y 2 Corintios 10, versículo 5. Voluntad. Y mediante ella decidimos permanentemente qué pensar, qué decir y qué hacer. Lo mismo que nos dio una mente, el Señor puso en nuestra alma una voluntad, con el fin de que hagamos su voluntad, o dicho más con propiedad, Él quiere llenar nuestra voluntad con su voluntad y hacerla en nosotros. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, uno de los puntos sobresalientes en esa oración es que se haga la voluntad del Padre en la tierra, así como es hecha en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Hacer la voluntad de Dios mientras estamos en esta tierra es el único requisito que el Señor exige de sus hijos para entrar en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Un día tendrás que presentarte ante el tribunal de Cristo, y allí serás juzgado para saber si tienes entrada en el reino de los cielos, que es el reino milenario, y esa entrada se te otorgará solamente si mientras viviste en la tierra hiciste o no su voluntad. No hay otro requisito. Sin embargo, debes tener cuidado porque puedes caer en la línea de Caín, esforzándote en tu hombre viejo para hacer la voluntad de Dios. Y entre más te esfuerces, más rechazo tendrás del Señor.
no se trata de que hagas descomunales esfuerzos para hacer la voluntad del Señor, sino que te habitúes a vivir en el Espíritu poniendo tu mente en Él. Y allí su voluntad te será revelada y no serás tú quien hace la voluntad del Padre, sino que el Padre hará su voluntad en ti. Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno subrayado, os perfeccione en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Si usas tu espíritu para discernir estos versículos, verás que Él es quien hace en nosotros lo que es agradable en su presencia, y lo hace por medio de Jesucristo. Por eso no debes esforzarte por hacer la voluntad del Padre. Lo único que necesitas es poner tu mente en el Espíritu y permitir que Él haga en ti su voluntad. El Señor Jesús, mientras vivió en carne en la tierra, fue un maravilloso ejemplo para nosotros en este aspecto, pues aún en los momentos más difíciles permitió que fuese el Padre quien hacía su voluntad en Él. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, versículos 41 y 42. Nuestra voluntad, debido a la caída de Adán en el huerto de Edén, generalmente es terca y contradice la voluntad del Señor. Por eso es necesario pedirle que nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón, que nos muestre su voluntad y que la haga Él en nosotros. El Señor nos dio mucho ejemplo al respecto. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, versículo 30 y capítulo 6, versículo 38. En cada momento de tu vida es necesario que pongas tu mente en el Espíritu para que no te conformes a la corriente de este mundo, sino que compruebes cuál es la voluntad de Dios y veas que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como hijos de Dios tenemos la urgente necesidad de orar unos por otros para que el Señor nos revele su voluntad y así podamos cumplirla haciéndola Él en nosotros. Pablo oraba en ese sentido por los hermanos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La voluntad del Padre es el orgullo, la soberbia, la altivez y la terquedad que Satanás sembró desde el huerto de Edén. Pero el Señor Jesús vino en carne y en la cruz acabó a Satanás y toda su obra inmunda, y nos liberó para que podamos despojarnos del orgullo, la altivez, la terquedad y la soberbia, y nos ha dado una fórmula muy sencilla para lograrlo: enyugarnos con Él. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículos 29 y 30. El Señor es manso, es humilde, en Él no hay terquedad ni altivez, ni soberbia ni orgullo.
cada vez que nos enyugamos con Él. Es decir, cada vez que ponemos la mente en el Espíritu donde vive el Señor, Él fluye hacia nuestra alma y nos llena de humildad, de paciencia, de mansedumbre y de sus muchas virtudes que nos hacen crecer en Él para madurar y ganar el reino de los cielos. Emoción o sentimientos es la tercera función del alma humana. La emoción, que son los sentimientos. Con la emoción vivimos distintos estados del alma, tales como alegría o tristeza, risa y llanto, incertidumbre o acierto, pesar, compasión, júbilo y gozo, y en emociones extremas llegamos al éxtasis. Igualmente tenemos sentimientos de bondad, mansedumbre, sosiego, desasosiego y otros más. Debido a que el Señor tiene sentimientos, puso en nuestra alma la emoción con el fin de que pueda llenarnos con sus sentimientos y los expresemos en nuestro diario vivir. Cuando Dios decidió escogernos en la eternidad pasada, nos dice la Biblia que experimentó beneplácito. Y beneplácito es buen placer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Cuando Dios determinó bendecirte con toda bendición espiritual, escogiéndote antes de la fundación del mundo y predestinándote para que llegues a ser un hijo maduro, la palabra nos dice que Dios sintió buen placer, es decir, beneplácito. O sea, cuando Dios pensó en ti y en mí para escogernos y filiarnos, sintió un profundo agrado, una inmensa emoción. ¡Qué precioso es nuestro Señor! Mientras Jesús estaba en carne, manifestó muchas veces sus emociones, no solo como hombre, sino también como Dios. Es decir, Dios expresó sus sentimientos por medio de Jesús hombre. Entonces les dijo: mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, versículo 38. Cuando se acercaba la hora de su crucifixión, Jesús experimentó una tristeza tan profunda que nuestros lenguajes no tienen palabras apropiadas para expresarlo. En alguna ocasión Él lloró cuando fue a resucitar a Lázaro. La incomprensión de las hermanas de su incredulidad, lo hizo llorar. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Juan 11, versículos 33 al 35. Otra de las emociones de Dios es la risa. Él se ríe y se burla. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmo capítulo 2, versículo 4. Igualmente, Dios se aira. Diversos pasajes de la Biblia nos hablan de la ira de Dios. Detrás de ella viene el juicio, el castigo y la disciplina sobre los suyos, sus hijos y sobre todos los hombres. Tal vez el mayor sentimiento de Dios y el más sublime es el amor, el que, siendo uno de sus atributos, es a la vez una virtud que puso en nosotros cuando nos creó, con el fin de que nos llenemos de su amor y, basados en su atributo, lo amemos. Amemos a nuestros semejantes y nos amemos a nosotros mismos. A la vez, el amor es el más grande mandamiento. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 35 al 39. Si lees estas frases de la Biblia solo con tu mente, pero no usas tu espíritu, inmediatamente harás los más grandes esfuerzos por amar al Señor, amar a tu prójimo y amarte a ti, y todo eso será un rotundo fracaso. Por más que te esfuerces por amar, nunca lograrás amar ni a Dios, ni a tu prójimo, ni a ti mismo. Pero si te habitúas a tener comunión con el Señor, aprenderás que en la medida que disfrutas sus riquezas que están en tu espíritu, tu emoción se llenará del amor de Dios, y sin darte cuenta amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu vida. Igualmente podrás amar a tu cónyuge, a tus hijos y en general a tu prójimo, y comprenderás el valor que como persona y que como hijo de Dios tienes para Él. Es necesario recordar las palabras del Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, versículo 19. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de amarnos, y en la medida que lo disfrutamos, su amor llena nuestro corazón y se revierte como amor a Él. Debes entender que el amor no es solamente un sentimiento humano, sino que el amor genuino es una persona, Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, versículo 16. Y para ser llenos de su amor es necesario permanecer en él. Esto quiere decir que siempre que estés en el Espíritu, la persona de Dios que es amor llena tu corazón, y el amor fluye desde tu interior espontáneamente, y de esa manera amas a Dios, amas a tu prójimo y te amas tú. Si confías solamente en tu sentimiento para amor, tu amor no será duradero, sino que en cualquier momento tu amor se convierte en rechazo, desprecio y odio por la mujer amada. Si quieres comprobarlo, mira los matrimonios que se realizan sin contar con el Señor. Las parejas se juran amor eterno, se casan y en pocos meses se divorcian, confesando que no se pueden tolerar, que se rechazan y se odian. Indudablemente el amor que se prometieron no pasó de ser un débil sentimiento humano. Pero si tú eres un hijo de Dios que disfrutas diariamente las riquezas del Señor, el amor de Él fluirá hacia los demás y será un amor firme que se sostiene y se acrecienta con el tiempo, y de esa manera Dios es honrado en tu amor por Él, por tus semejantes y por ti mismo. Estas son las tres partes o funciones del alma: mente, voluntad y emoción. ¿Qué tal el disfrute? Yo sé que ha sido rico y sigue disfrutando. El disfrute del Señor no tiene medida, no tiene límites, ni tiene hora, ni tiene fechas. Es un disfrute permanente en la medida en que tú pones la mente en tu espíritu. Y no olvides compartir con otros. Envíale la dirección de la página y anímalos a que vean la página y escuchen estas palabras preciosas. www.las-primicias.com